Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenos días. En este video hablaremos sobre el programa de migrantes Quédate en México, en qué consiste y quiénes quieren eliminarlo. También hablaremos que la Unión Europea y Estados Unidos llegan a un acuerdo de protección de datos. Y para finalizar, precio del barril de petróleo Brent Texas hoy 26 de marzo. ¿Cuánto cuesta y a cuánto se cotiza? Sin más demoras, comenzamos. Programa para migrantes Quédate en México. ¿En qué consiste y quiénes quieren eliminarlo? Fiscales en Estados Unidos buscan frenar la continuación del programa Quédate en México. ¿En qué consiste y quiénes quieren eliminarlo? Aquí los detalles. En agosto del año pasado, la Corte Suprema ordenó a la administración Biden restablecer el Protocolo de Protección a Migrantes, el MPP, también conocido como Quédate en México, el cual fue reactivado en diciembre del 2021 tras un acuerdo entre los gobiernos de Biden y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No obstante, esta semana el fiscal general de California, Rob Bonta, y otros 17 fiscales estatales pidieron a la Corte Suprema estadounidense defender las protecciones humanitarias para quienes solicitan asilo a Estados Unidos y rechazan la continuación del programa. Programa para migrantes Quédate en México, ¿en qué consiste y quiénes quieren eliminarlo? Debido a este programa, instituido por el expresidente Donald Trump, los funcionarios fronterizos estadounidenses devuelven a las personas solicitantes de asilo no mexicanas y las obligan a esperar durante meses o años en lugares de México, mientras se resuelven sus solicitudes en los tribunales de inmigración estadounidense. Al verse obligados a esperar en México, los inmigrantes suelen enfrentar importantes obstáculos para presentar sus solicitudes, incluido el acceso limitado a un abogado y el mayor riesgo de que sean víctimas de violencia. Ante la situación de inseguridad que sufren los inmigrantes y sin protección humanitaria, 18 fiscales estatales presentaron un documento en el que instan a la Corte Suprema a revocar la decisión del Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones que obligó a reinstalar el programa, además de calificar esa decisión de errónea. En el escrito, la coalición afirma que la decisión de la Corte de Apelaciones se basa en una comprensión errónea del poder de libertad condicional del Poder Ejecutivo. La decisión de la Corte de Apelaciones perjudica a los estados y sus comunidades, privándolos de las importantes contribuciones de los inmigrantes. La Corte Suprema de los Estados Unidos debería revocar la decisión de la Corte de Apelaciones. Al presentar el escrito, el Procurador General Bonta, de California, se une a los procuradores generales de Illinois, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Rhode Island y Vermont. Unión Europea y Estados Unidos llegan a un acuerdo de protección de datos. La Unión Europea y Estados Unidos lograron un avance en su lucha de años por la protección de datos que fluye a través del Atlántico con un acuerdo preliminar del viernes que allana el camino para que la información personal de los europeos sea almacenada en Estados Unidos. El presidente Joe Biden y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron el acuerdo durante la visita de Biden a Bruselas en una gira por Europa en medio de la guerra de Rusia en Ucrania. Grupos empresariales elogiaron el anuncio, ya que ofrecerá alivio a miles de empresas, incluidos gigantes tecnológicos como Google y Facebook, que estaban inciertos sobre su posibilidad de enviar datos entre Estados Unidos y Europa, que tienen regulaciones mucho más estrictas sobre la protección de datos. Los detalles del acuerdo no se dieron a conocer. Se logró el mismo día en que funcionarios europeos pactaron nuevas y extensas reglas digitales para controlar el poder de empresas tecnológicas como Facebook y Google. La privacidad y seguridad son elementos clave de mi agenda digital y hoy hemos acordado protecciones sin precedentes para la privacidad de datos y seguridad para nuestros ciudadanos, dijo Biden. Este nuevo acuerdo mejorará el marco del escudo de la privacidad, promoverá el crecimiento e innovación en Europa y Estados Unidos y ayudará a empresas tanto pequeñas como grandes a competir en la economía digital. Von der Leyen dijo que el acuerdo permitirá el flujo de datos predecibles y confiables entre la Unión Europea y Estados Unidos, protegiendo la privacidad y las libertades civiles. La disputa surge de una denuncia presentada hace casi una década por el abogado y defensor de la privacidad austríaco Max Schrems,
quien estaba preocupado por la forma en que Facebook manejaba sus datos, considerando las revelaciones sobre el ciberespionaje del gobierno de Estados Unidos del ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden. Sobre la marcha, un fallo del principal tribunal de la Unión Europea anuló el acuerdo Escudo de la Privacidad, que incluía las transferencias de datos transatlánticos, porque no cumplía con los severos estándares de privacidad del bloque de 27 naciones. Las empresas se vieron obligadas a depender de contratos legales existentes para continuar con las transferencias. Precio del barril de petróleo Brent y Texas hoy 26 de marzo. ¿Cuánto cuesta y a cuánto se cotiza? Luego de bajar un 2%, el precio del petróleo vuelve a subir. Te compartimos los precios del barril de petróleo Brent y Texas, WTI. La volatilidad del precio del barril de petróleo continúa a medida que el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue, así como las sanciones económicas de Estados Unidos contra Rusia, las cuales afectan los mercados energéticos. A pesar de que los precios del petróleo registraron una disminución de precios del 2% el pasado jueves, han vuelto a subir en la sesión de este sábado, encontrándose todavía por encima de los $100 el barril. Además de ambos contratos, Brent y WTI se dirigen a sus primeras ganancias semanales en 3 semanas, con el petróleo Brent en camino a un salto del 10% y el WTI en camino a un aumento del 7% en medio de los temores por una escasez de suministro debido a las sanciones a Rusia. Precio del barril del petróleo Brent y Texas hoy 26 de marzo. ¿Cuánto cuesta y a cuánto se cotiza? De acuerdo con Bloomberg Energy, el precio del barril de petróleo Brent este sábado a las 3 p.m. es de $120.08, registrando un aumento del 0,88%. Por otro lado, el barril de petróleo West Texas Intermediate, el WTI, se encuentra en $113.42, lo que representa un aumento del 0,96%. A pesar del reciente incremento, el precio del barril ha disminuido considerablemente, ya que hace 2 semanas Brent superó los $139. Los precios del petróleo respondieron al alza tras los informes que sugieren que los rebeldes hutíes lanzaron una andanada de misiles contra Arabia Saudita el viernes por la mañana, los cuales alcanzaron una instalación petrolera de Saudi Aramco en Jeddah. The National informó que los hutíes dispararon 6 misiles con drones en la madrugada del viernes, mientras que otros 3 fueron interceptados. Los intentos hostiles tienen como objetivo deliberado la infraestructura civil y las instalaciones de energía, y la continuación de las hostilidades de los hutíes amenaza la seguridad regional e internacional, dijo la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.